En septiembre de 1968, un pequeño poblado del estado de Puebla se pintó de rojo cuando una turba asusada por el párroco local atacó a un pequeño grupo de estudiantes y trabajadores de la entonces Universidad Autónoma de Puebla. Aquí te cuento la historia detrás de la masacre de Canoa, un hecho lamentable ocasionado por el abuso de autoridad y fanatismo religioso. O al menos, eso cuenta la historia. El comienzo de los movimientos estudiantiles y el fanatismo religioso que se vivía en el país allá por 1968 generó que esta Junta Auxiliar de Puebla se tiñera de rojo con una masacre que aún, exactamente 55 años después, los pobladores de este sitio cargan como estigma. Los más longevos del lugar no quieren evocar a ese trágico momento, pues afirman que no son asesinos, mientras que a los más jóvenes no se les ha hablado de lo sucedido, en un afán por dejar atrás el hecho que costó la vida de 4 personas. Para esta historia nos basamos en publicaciones del periódico digital El Sol de México, La Jornada y La Prensa Gráfica. Te pedimos de favor suscribirte al canal, ya que cada semana te traemos historias de ese México que se fue. Ahora volvamos a la historia. San Miguel Canoa se localiza en las faldas del volcán de la Malinche, cuyo majestuoso cono inverso señala los territorios de Tlaxcala y Puebla. A este segundo estado pertenece el pueblo, y el 14 de septiembre de 1968 llegó a él un pequeño grupo de jóvenes trabajadores y estudiantes de la entonces Universidad Autónoma de Puebla, con la idea de hacer escultismo en la montaña, de subir al volcán. Al grupo lo había convocado Julián González Báez, de 26 años, casado y con 2 hijos, quien solía hacer excursiones como esa para visitar la montaña. Y de las 11 personas que supuestamente irían, además de él, solo llegaron Ramón Gutiérrez, Jesús Carrillo, Miguel Flores y Roberto Rojano. Cuando llegaron a la comunidad indígena de origen náhuatl, pues eso era San Miguel Canoa entonces, y la mayoría de sus habitantes no comprendían el español, pasaba de las 6 de la tarde. Si en algún momento hubieran pensado comenzar el ascenso para quedarse ante una fogata en la ladera del cerro, la lluvia no los hubiera permitido avanzar. Tupida, como suele ser por esos parajes, los obligó a buscar refugio. Primero se lo pidieron al dueño de una tienda, y al negarse acudieron al curato, donde también se negaron a ayudarlos pese a que con quien tenían contacto, le explicaban que eran trabajadores universitarios. Debido a que Ramón y Jesús presentían que algo no estaba bien, insistieron a sus compañeros que se retiraran, pero estos hicieron caso omiso. Les pidieron paciencia y dejaron toda la suerte para decidir con un volado si se quedaban o se iban. Tras la decisión de la moneda de permanecer en San Miguel Canoa, Julián se acercó a 2 jovencitas que caminaban por el lugar, mismas que iban acompañadas de Odilón García, quien era su hermano y venía desde la Ciudad de México a visitar a su hermano Lucas. Una vez que les contaron lo sucedido, los invitaron a su vivienda, pero pese a que esta hospitalidad fue sincera, su estadía solo duró 40 minutos, pues pobladores de la comunidad indígena comenzaron a tomar actitudes y acciones muy extrañas. Estuvieron escuchando la historia del pueblo y acerca de los abusos de poder del párroco Enrique Mesa Pérez, quien ya tenía un largo historial de abusos en contra de los habitantes del poblado. Al ser quien predicaba la palabra de Dios, se aprovechaba de su poder ante la ignorancia y fanatismo de un pueblo. De pronto, el ambiente se inquietó. Alguien echó a vuelo las campanas de la iglesia, y desde un altavoz que estaba colocado en el centro del pueblo se dejó escuchar voz de alarma, haciendo saber que allí se encontraban comunistas y repartirían propaganda. Los periódicos de la época señalaban cómo los pobladores, obedeciendo la voz del cura, impidieron el hecho linchando a quienes consideraban enemigos de la creencia católica y el gobierno bajo su manto. Así, la calle se fue llenando de voces en náhuatl. Cuando preguntaron sobre qué sucedía, Lucas los calmó, pero entre los gritos se escuchaban de pronto alguna voz en español diciendo: «Ya llegaron los asesinos, ladrones». Alguien había metido ideas en la cabeza de la gente. Cuando los vecinos exaltados a la puerta del número 9 de la calle Benito Juárez, llevaban machetes, piedras, palos y pistolas.
Lucas abrió intentando dialogar con ellos. Un machetazo al cuello lo tiró, recibiendo además un balazo frente a su familia e invitados. Comenzaron a acusarlos de llevar una propaganda y golpearlos. Se presentó un comandante policíaco, pero nada pudo hacer por ellos en ese momento. La gente estaba alebrestada, convencida de que eran enemigos, ladrones, agitadores. No escuchaban y no comprendían. Ahí mismo, en la casa de Lucas, machetearon a Ramón y a Jesús. Ahí quedaron al igual que Odilon. A Miguel, Roberto y Julián los sujetaron y, entre golpes y laceraciones, los arrastraron hasta la plaza del pueblo, junto a la iglesia. Amenazaban con rematarlos y no dejaron de torturarlos ante la complacencia clerical. Como habían cerrado las entradas al pueblo, la policía logró pasar hasta las 5 de la mañana del día 15 de septiembre. Un día después, Julián, Miguel y Roberto lograron sobrevivir, pero terriblemente heridos. Ese mismo día 15 de septiembre, Pilar Flores, la esposa de Julián, quien además estaba embarazada, recibió una llamada avisándole que se dirigiera a un hospital, pues su marido estaba gravemente herido. Sobre todo, las radiografías señalaron lesiones en la cabeza y los riñones. Pero a ella la clínica le entregó, llegando, una bolsa con 3 dedos de su marido. Se los habían cortado de un machetazo. Dicen que el tiempo lo cura todo, o acomoda. En el fondo, es la fortaleza personal la que acomoda las cosas después de una profunda reflexión. Miguel y Roberto trataron de compensar el suceso dando pláticas sobre la violencia impulsada por el fanatismo y el prejuicio, por la mentira enarbolada como dogma. Ambos han muerto ya. Julián, sobreviviente, narró los hechos en 2018, a los 50 años de alejamiento. Nunca regresó a Canoa, pero declaró no guardar rencor a alguno de los pobladores de ese pueblo, reconociendo que no todos ahí se comportaron igual. Tomasa García, la viuda de Lucas, identificó a los 17 vecinos que mataron a su esposo ante ella y sus hijos, y a los 2 jóvenes. El pueblo la despreció por identificar a los culpables, y ella y sus hijos fueron perseguidos y acosados. Para los hechos de Canoa, aún no hay justicia. 7 años después del linchamiento, del 7 de abril al 12 de mayo de 1975, en el pueblo de Santa Rita, en Puebla, en 5 semanas se rodó la película Canoa, de Felipe Casals, fiel en medida de lo posible de los hechos, pues el guión se escribió con base en entrevistas a los participantes y sobrevivientes, en su búsqueda por hacer justicia y concientizar contra los alcances del fanatismo. Es un referente obligado para quien quiera comprender la situación de violencia incontrolada, a la vez que el cura Mesa Pérez llevó a la población en el cual nunca recibió castigo. Y solamente, ante el escándalo y como si fuera una burla a las víctimas, solo se le cambió de curato. Y esta fue la historia de un lamentable hecho ocurrido en aquel México que pintó de rojo a las protestas estudiantiles. Una mezcla de fanatismo religioso, abuso de poder, un pueblo ignorante. La masacre de Canoa. Si quieres saber más sobre este acontecimiento, en la descripción del video te dejo algunas noticias y relatos del único sobreviviente hasta la fecha. De igual manera te dejo el link de la excelente película de 1976, llamada Canoa, denuncia de un hecho vergonzoso, del director Felipe Casals. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te traemos historias igual de interesantes a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. No quisiéramos despedirnos sin antes mandar un saludo muy especial a Everardo Herrera, hasta Tlaltenango, Zacatecas, ya que es uno de los suscriptores que nos sugirieron investigar sobre esta historia. No olvides sugerir la tuya. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia poco conocida de nuestro México, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.